amigos? Muy buenos días. Lunes 21 de marzo de 2022. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias 7. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Compañeros, saludos con ustedes. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cuáles son las novedades que tenemos para hoy? Hola, Vero, Caro, Iron, amigos televidentes. Pues contarles que las nuevas medidas del COE Nacional ya empezaron a aplicarse desde el fin de semana, 100% de aforo en diferentes espacios. Lo vamos a abordar en nuestra transmisión. Por supuesto, y Carolina, tú nos tienes también los últimos detalles de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional y estamos pendientes también de las resoluciones próximas, sobre todo a los proyectos de ley más importantes. Así es, Vero. Compañeros, amigos televidentes, buenos días. Fue un fin de semana agitado en la Asamblea y parece que esta semana también será así. Ya está convocado para este martes el segundo y definitivo debate de la Ley de Inversiones. De eso estaremos hablando más adelante. Byron, muy buenos días. Coméntanos, por favor, a quién tenemos de entrevistado para esta mañana. Verónica, Carolina, Lautaro, televidentes, gracias por acompañarnos. Pues bien, sí, hoy estará en esta mesa de trabajo Nelsa Curvelo, que iba a estar con nosotros el día viernes, pero por problemas de conexión no lo pudo estar. Hablaremos sobre ese informe de la Comisión de Pacificación de las Cárceles a propósito de la cultura de pacificación que el presidente creó esta comisión hace unos 4 meses, pero también estará con nosotros Juan Manuel Fuertes, es subsecretario de Gobierno. Hablaremos sobre la posibilidad de que pueda haber un interlocutor con la Asamblea para destrabar los proyectos que lamentablemente el Gobierno tiene serias dificultades para su aprobación. Correcto, importante y nutrida la agenda para esta mañana, para esta emisión. Vamos enseguida a conocer cuáles son los titulares. La Asamblea Nacional debatirá este martes en segundo y definitivo debate el proyecto de ley de inversiones. En Ecuador rigen nuevas normas de bioseguridad. Se eliminaron las restricciones de aforo. El ecuatoriano Diego Moncayo, que logró escapar de la guerra en Ucrania, llegará esta tarde a Quito. La madrugada de este sábado 19 de marzo falleció a los 76 años de edad Alfredo Pinergote Ceballos, director de Contacto Directo en Ecoavisa. Nosotros nos extendemos nuestro sentido pésame a la familia del periodista y, por supuesto, nos hacemos solidarios con esta situación. Así también extendemos nuestro sentido pésame a la familia del periodista deportivo Medardo Barrio Nuevo. Él se desempeñaba como colaborador en una radio de Guayaquil. Bien, vamos a cambiar de tema. Semana decisiva en la Asamblea Nacional. Amigos, el Parlamento deberá procesar el segundo y definitivo debate, proyecto de ley de inversiones. Pero además hay temas pendientes por tramitar. Caro. Así es, pues justamente el día sábado empezó ya en la Comisión de Justicia el tratamiento del veto parcial a la ley de aborto por violación. En esta primera jornada estuvieron presentes varios constitucionalistas para poder analizar el cuerpo legal que ha enviado el presidente, todas las observaciones. Recordemos que son 61 de los 63 artículos que forman parte de esta norma los que han sido observados por el primer mandatario y la Asamblea tiene 30 días para poder hacer el trámite pertinente, el trámite correspondiente. Están contra reloj también trabajando para ver y definir si es que esto está dentro del margen constitucional, justamente. Por eso están invitando a tantos expertos constitucionales, principalmente, para conocer si estos vetos que han planteado desde el Ejecutivo pueden o no aplicarse y de qué manera tramitarlos. Recordemos que, como lo ha dicho Caro, todavía falta un mes, pero las cosas podrían estar analizándose y cambiando en este tiempo. Así es. Bueno, en realidad ya son 24 días. Menos, porque el 15 de marzo. El miércoles que llegó, sí. apenas tienen 24 días a partir de hoy día para allanarse a esas observaciones del presidente o cambiarlas en el caso de que pues consideren lo oportuno. El tema todavía está para una situación un poco más, no sé si debate interno, pero por lo menos de definiciones entre los bloques legislativos. También la Comisión de Desarrollo Económico tiene pendiente lo que tú comentabas de la ley de inversiones. Y ojo, este fin de semana he escuchado a algunos voceros de Pachacuti decir que no están de acuerdo con el modelo de lo que ellos llaman privatizaciones de algunos sectores básicos y están
en oposición ya precisamente con el bloque correísta, lo cual pone en dificultades al gobierno porque si no tiene los votos del correísmo y de Pachacuti para la aprobación de este proyecto, lamentablemente podría ser rechazado. Así es, justamente la convocatoria ya fue hecha el día martes 8 de la mañana. El Pleno está convocado para poder conocer y realizar el segundo debate, el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de inversiones. Y yo diría que aquí también se va a presentar informes de minoría, pero en el informe de mayoría es importante resaltar las cosas que se han puesto, por ejemplo, los candados para evitar las privatizaciones en lo que se refiere a alianzas público-privadas y también a delegaciones. También en el artículo 7, que es uno de los artículos que más polémica se ha generado, es el también poder garantizar la gratuidad en los servicios públicos en el caso de que hayan delegaciones. De no existir los recursos suficientes para esta gestión, el Estado tendrá que hacerse cargo y garantizar, pero hay un aspecto que a mí me ha parecido y quisiera ponerlo sobre la mesa muy llamativo, y es que los asambleístas han incluido en el artículo 80 la creación de certificado de inversión audiovisual. Esto con el fin de atraer la inversión de producciones audiovisuales. Y yo creo que un buen ejemplo de cómo esto beneficia y fomenta el trabajo es ver lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Que en Colombia hay grandes producciones tanto de Netflix, Amazon Prime y de las grandes plataformas, pero que ellos producen ahí, pero exigen una cuota, el gobierno exige una cuota de trabajo local, lo cual eso podría pasar aquí. Textualmente, él dice que este certificado será emitido por el Servicio de Rentas Internas a favor de las productoras nacionales y extranjeras. Es el artículo 80 que fue incluido dentro del debate que se ha hecho y las observaciones que han planteado las diferentes bancadas, pero que mañana se definirá en el Pleno qué observaciones más se acogerán, porque ha habido otras que han sido propuestas, sin embargo, no tuvo el apoyo suficiente para ser incluido dentro de este informe de mayoría que será debatido el día de mañana en la Asamblea. Estemos pendientes, hay que ver, como decía Byron, si el Ejecutivo logra reunir los 70 votos que se necesita de mayoría para poder aprobar este informe. Nosotros estamos pendientes del desarrollo de esta noticia, pero ha habido otras cosas más también en la Asamblea Nacional. Pero y antes de eso también, hablando de las inversiones, creo que es importante que la gente sepa que es un proyecto de ley con carácter de urgente, que podría suceder lo que sucedió con la reforma tributaria, valga la redundancia, cuando no hubo los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley y pasó la reforma mediante el Ministerio de la Ley. Lo mismo podría pasar con esta ley de inversiones, que también quisiera que la gente entienda de qué se trata exactamente. Bueno, recordemos que el gobierno está con este proyecto de generar inversión, de atraer capital del extranjero. Y por eso hay tantas reuniones, el Ecuador Open for Business, por ejemplo, reuniones con China, con Chile. Lo que se busca es que mediante una normativa legal se pueda traer a estas otras empresas para que tengan las alianzas público-privadas, como nos explicó Caro, y de esa manera podamos seguir potenciando lo que son las inversiones en el país. Pero hablando de la Asamblea, también les comentamos que hoy es un día interesante por el juicio político que en la Comisión de Fiscalización se está tramitando para conocer si hay o no el informe pidiendo el juicio político al procurador Íñigo Salvador, luego de que conociéramos el fin de semana y la semana pasada, el viernes, que el bloque de UNES, que es el que está promoviendo este juicio político, se echó para atrás. Dijeron, no, este es el momento de mejor hacer otros juicios políticos a otras autoridades, y ahora habrá que analizar si es posible, y está en la ley, Caro, que se pueda eliminar esta propuesta de UNES. Así es, justamente eso no hay un fundamento, un sustento legal. De hecho, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, solicitó a la Unidad Técnica Legislativa un criterio técnico jurídico para ver si es que esto procede o no, porque dentro de la Asamblea los juicios políticos se tramitan de acuerdo al orden que van llegando. Entonces, después del juicio político que estaba pendiente contra el Contralor Subrogante Río Frío, estaba pendiente y ya estaba en trámite y calificado. UNES ha intentado retirarlo para poder adelantar el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero esto no se sabe si se puede o no. Esto es más o menos del ajedrez, ¿no? De quita y pone. No se conoce si se sabe o no. Esta tarde se definirá qué pasará dentro de la comisión. Se tendrán que pronunciar al respecto. Claro, porque UNES lo que está diciendo es quitamos el de Íñigo Salvador, pero a Pachacuti le pedimos que quite el de los vocales del Consejo de la Judicatura y vamos todos directos contra los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así que será una semana de mucha definición. Interesante, estaremos pendientes entonces de la trama que se vive en la Asamblea Nacional. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Ecuador tiene nuevas reglas con respecto a las medidas de bioseguridad por el coronavirus y las variantes que se están apreciando. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció modificaciones precisamente a las restricciones de aforo. Y frente a esta noticia, Lautaro, ¿qué nos puedes comentar?
Tenemos un directo, unas declaraciones del presidente Guillermo Lasso, donde explica exactamente cuáles son las nuevas medidas. ¿Qué tal si las vemos y las comentamos aquí? Que el Ecuador está listo para dar un nuevo salto hacia el futuro, hacia adelante. Todos los eventos deportivos, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. Bueno, estas son las declaraciones del presidente Lasso. A la gente lo que comentamos. Si usted va a un centro comercial, todavía tiene que presentar el carnet de vacunación, todavía tiene que tener la mascarilla, pero ya no es necesario que le digan, bueno, hay un número mínimo de personas, no, ya puede ingresar tanto a eventos deportivos, eventos públicos, conciertos, por ejemplo, y eso es muy importante. La gente que fue al concierto de Guns N' Roses que compró la entrada, no pudo, ¿tú compraste? A mí pasó lo mismo. Compramos el boleto, suspendieron y la empresa que organizó no ha devuelto el dinero hasta que el Código Nacional permita que se vuelvan a hacer este tipo de eventos, pues con lo dicho ya se puede, así que vendrá una gran demanda contra esta empresa. Bueno, para un poco seguir con el tema tuyo, este fin de semana yo estuve en un evento particular, una invitación, y estaba el aforo no al 100%, al 200%, y también en la noche salí a recorrer algunos bares con unos amigos. Había que hacer cola para entrar y no te pedían carnet de vacunación en la mayoría de ellos, la gente sin mascarilla, o sea, realmente se relajó la gente. O sea, me llamó la atención muchísimo porque ya la gente sin mascarilla desde la puerta, no te pedían el certificado de vacunación del físico ni el electrónico. O sea, la gente pues se relajó. Yo creo que es demasiado. La verdad que, bueno, más allá de las circunstancias que hemos vivido 2 años, pero me parece que todavía tenemos que seguir protegiéndonos porque no se ha terminado la emergencia como tal. Sí, justamente es que, a ver, que estas medidas se han relajado porque se ha mencionado el alto índice de vacunación que hay aquí en el Ecuador, pero hay que todavía tener en cuenta que la pandemia no ha terminado. Ajá, y que es importante poder encaminarnos de esta reactivación a la nueva normalidad, pero eso implica no vivir como antes, sino aprender a convivir con el virus, ¿no? Y lo bueno es que también esto ha permitido que, de hecho, otras actividades se retomen. Por ejemplo, lo que viene en Semana Santa, la procesión de Jesús del Gran Poder. Se ha anunciado que ya luego de 2 años que se ha hecho de forma virtual, este año ya está listo y preparado todo para poder realizarlo de forma presencial, ¿no? Precisamente, Carolina, amigos televidentes, luego de 2 años de pandemia, la procesión de Jesús del Gran Poder vuelve a la capital. Esta tradicional ceremonia religiosa se llevará a cabo el próximo 15 de abril y nosotros tenemos una nota que queremos compartir con ustedes con los detalles de esta fiesta. Veamos. La procesión de Jesús del Gran Poder vuelve en su formato tradicional a las calles de Quito. La emblemática imagen de Cristo estará acompañada de nuevo por las Verónicas y Cucuruchos, además de miles de fieles que podrán acudir al trayecto luego de 2 años. Y es que debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, los eventos religiosos de Semana Santa se llevarán a cabo sin público en 2020 y en 2021, para reducir los riesgos de contagios debido a las aglomeraciones. Pero este año, la comunidad franciscana evaluó la pertinencia de poder retomar el rito religioso con público. El recorrido se dará el día 15 de abril. La Policía Nacional y entidades municipales se encargarán junto a la orden religiosa de la operatividad y logística de este evento, que mantendrá su tradicional recorrido que empezará en la calle Bolívar hasta arribar en la Plaza de San Francisco. Los feligreses que deseen participar en la procesión podrán inscribirse por un valor de $5. Además, está prevista una novena del 6 al 14 de abril en la iglesia de San Francisco, en donde se realizarán los servicios religiosos a las 18 horas. Los fieles que acudan al templo deberán portar mascarilla y respetar todas las medidas de bioseguridad. Carolina Basante, Noticias 7. Y otro punto importante es que ahora los eventos deportivos, partidos de la selección, de Copa Libertadores, del Campeonato Nacional, tendrán un 100% de aforo, y es por ello que, por ejemplo, para este partido de la próxima semana con Argentina, ya ha dicho el gobierno que se puede vender el 100% de las boletas. Había un 75% vendido, supuestamente hay gente que dice que en verdad se vendió más, pero la federación tendrá que ver exactamente cuántos boletos extras pueden poner a la venta para que la gente vaya. Y hablando de eso, Caro, yo me enteré que tú estuviste el viernes en el Estadio Olímpico de Atahualpa, en el Deportivo Quito Liga, ¿no? Así es, en el Clásico de la capital estuve presente ya, bueno, todavía ahí, no es que hubo el 100% de aforo, pero digamos que el Quito llevó 11.000 de por... Y me corrigen, el Clásico no es Aucas Liga.
Pero ese es otro clásico también. Clásicos. Es que hay un súper clásico de la capital y el clásico de este lado de la ciudad. No, pero bueno, no al 100%, pero ya. Pero ya la gente puede ir y creo que eso también reactiva mucho porque el fútbol, ustedes saben que mueve mucho dinero. Y sobre todo las actividades conexas, es decir, la gente, los vendedores que siempre están afuera del estadio, básicamente de alimentos, ¿no? Que les golpeó durísimo este tema. Son microempresarios que viven del día a día. Así es, estaremos entonces viendo cuál es la situación, cuáles serían las reacciones posteriores frente a esta resolución que ha tenido el COE para permitir un 100% de aforo y también un poco la actividad de la gente. Ahora vamos a cambiar de tema. Tras un largo viaje, nuestro compatriota Diego Moncayo va a llegar a nuestro país por fin. Él logró salir de la ciudad de Shotska, una de las zonas más riesgosas en medio de la invasión militar de Rusia a Ucrania. ¿No es cierto, Caro? Así es, justamente llegará esta tarde, se ha anunciado ya, y viene también acompañado del viceministro Luis Valles y otros funcionarios de Cancillería. Ellos viajarán en un vuelo comercial. Lamentablemente, Diego Moncayo, por su situación, recordemos que estaba atrapado en una de las zonas de conflicto, por error, lamentablemente se dirigió a esta zona, y él era el último caso crítico de ecuatorianos que se encontraban en las zonas de riesgo. Él logró salir ya, pero no alcanzó a los 3 vuelos humanitarios, así que la Cancillería se ha hecho cargo de su traslado en un vuelo comercial junto con otros funcionarios, como decíamos, y llegarán ya esta tarde. Se prevé que den una rueda de prensa a su arribo al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Nosotros estaremos también pendientes. Recordemos que de los 3 vuelos humanitarios que ha gestionado el gobierno desde el inicio del conflicto en Ucrania el 24 de febrero pasado, alrededor de 600 ecuatorianos, son 711 para ser exactos, con Diego 712. Han llegado, gracias por corregirme, Lauta, han llegado acá a Quito en estos 3 vuelos humanitarios. Otros 67 más han venido por su cuenta propia, pero todavía hay ciertos ecuatorianos que siguen todavía en Ucrania y otros que han estado saliendo de a poco y están todavía siendo recibidos en Polonia y también en los países vecinos. Todavía hay personal de Cancillería que está ahí para darles todas las directrices y también el soporte, aunque ellos ya no podrán regresar al país en los vuelos humanitarios, que fueron 3 y ya... Esto es lo que se ha gestionado y por lamentablemente, Carolina y compañeros, hay todavía muchos ecuatorianos dentro de diferentes ciudades ucranianas. La cosa es muy crítica todavía. De hecho, ayer Putin ha dado un ultimátum al gobierno de Kiev de que van a asaltar la ciudad de Mariupol, que es una ciudad que es portuaria en el mar de Azov. Es una de las ciudades que ha aguantado un bombardeo incesante y que ha traído muchísimas víctimas civiles, sobre todo mujeres y niños que han sido bombardeados en hospitales, en escuelas, incluso en museos y teatros por parte del ejército ruso. La situación es muy complicada, no se ve una solución. Lamentablemente, en medio de eso están algunos compatriotas que no han podido salir precisamente porque no hay una garantía de lo que denominan los expertos los corredores humanitarios. Y ACNUR, que es la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ya advirtió que más de 3.500.000 ucranianos han abandonado el país. Y precisamente tal como había mencionado Byron, el conflicto en Europa del Este no cesa. Sin embargo, parece que hay cierta apertura al diálogo. Esperemos que así sea, según lo dijo el presidente de Ucrania. Y Lautaro, ¿cuál es tu comentario frente a esta situación? Vemos que en Polonia, sobre todo Polonia, es uno de los países que más concurrencia tiene de los refugiados. Y cada vez más ciudadanos están acudiendo a las fronteras para poder buscar resguardarse de los bombardeos que son todo el tiempo, ¿no? Y justamente Polonia, que está en la frontera oeste de Ucrania, también está con un poco de miedo porque Leópolis, que era la ciudad de los refugiados, también fue atacada el viernes pasado. Pero quiero comentarles que el presidente Zelensky, ayer en una entrevista con la cadena CNN y que recogió Diario El Telégrafo, ustedes pueden leer una nota muy interesante, él comenta de que está dispuesto a conversar con Vladimir Putin, pero siempre y cuando no se negocien 2 puntos, que son la independencia de Crimea y del Donbass, que son las regiones ucranianas, soviéticas, se lo puede decir, con una gran cantidad de población rusa. Él ha dicho que quiere conversar, quiere evitar que sigan los conflictos, pero no las va a soltar. Es importante decir que, en cambio, lo que pide Rusia, y lo ha dicho desde hace varias semanas, quieren que se rinda Ucrania para de esa manera ellos poder velar por la seguridad de sus ciudadanos. Perdóname que te interrumpa, doctora. Me gustaría hacer una precisión. Y lo que Rusia también está exigiendo es que se declare a Ucrania como un país neutral. ¿Cuáles son los países neutrales en Europa que no pertenecen a ninguno de los bloques ni la OTAN? Pues está Suiza, está Austria y está Suecia, Finlandia, al norte, en países bálticos. Ese estatus quiere que Ucrania lo deje firmado para evitar en el futuro que
quiera pertenecer a una ingrese a la OTAN, Entonces, por ejemplo. ¿qué significa que sea un país neutral? Pues que su ejército no tenga capacidad bélica, es decir, sea un ejército simplemente de papel, que no tenga capacidad operativa, es lo que buscan los rusos con esta exigencia. Y ahora vemos que Ucrania tiene un ejército bastante fuerte porque se ha defendido bastante bien. Otra cosa muy importante que dijo Zelensky, creo que ha generado varios comentarios, es que él está comparando esta guerra de Ucrania con el Holocausto, con la Segunda Guerra Mundial, y eso ha generado indignación en políticos israelitas que dicen que no hay manera de comparar, que son dos cosas que no tienen punto de comparación. Y es más, también dicen que, por ejemplo, Ucrania es acusado por Rusia de nazis, de que ellos son nazis con los rusos que viven ahí. Así es, justamente, pero yo quiero resaltar algo más que dijo el presidente Zelensky ayer en esta entrevista, y es que él ha dicho que sí, está dispuesto a poder dialogar con Vladimir Putin, pero de fallar estos diálogos, él menciona que estarían ya hablando de una tercera guerra mundial. Yo creo que Zelensky es de descendencia judía, ¿no? Por eso es que ayer en el Parlamento israelí habló de que Israel defina su postura de, efectivamente, combatir de alguna manera diplomáticamente a la invasión. Y así les contamos, amigos, que Mariupol va camino justamente de convertirse en una de las ciudades borradas casi hasta los cimientos, después de semanas de intensos bombardeos y de un asedio feroz. Rusia dio un ultimátum a las fuerzas ucranianas que entreguen lo que queda de Mariupol, se rindan y abandonen la localidad. Veamos una nota al respecto. Imágenes de la televisión rusa muestran la destrucción en la ciudad de Mariupol. El ejército ruso se ha hecho con el control de partes de la ciudad asediada tras fuertes bombardeos. El precio de su avance son edificios calcinados y civiles traumatizados. Una planta siderúrgica cercana también fue alcanzada. Rusia subraya que está liberando a los ucranianos de un gobierno nazi. El presidente Volodymyr Zelensky, que es judío, condenó la brutal ofensiva contra Mariupol. El cerco de Mariupol pasará a la historia como un crimen de guerra. Hacer algo así a una ciudad pacífica es un acto de terrorismo que será recordado en los siglos venideros. Cuanto más ucranianos le cuenten al mundo lo que está ocurriendo, más apoyo recibiremos. Y cuanto más terror emplee Rusia contra Ucrania, más sufrirá las consecuencias. Mientras los civiles dejan constancia por video de la destrucción causada por las fuerzas rusas, la batalla por la ciudad continúa. Los expertos pronostican que la resistencia ucraniana continuará frenando la ofensiva rusa, por lo que continuarán los ataques contra objetivos civiles. Así es, y nosotros mientras seguimos pendientes de cómo se desarrolla este conflicto en Ucrania, también queremos contarles una noticia de última hora, y es que hace poco un avión chino se estrelló con 132 pasajeros a bordo. Se trata de un Boeing 737-800 que viajaba por el sur del país y se estrelló. Esto causó un incendio en las montañas de Guangxi. El accidente causó un incendio y ahora se está buscando, los equipos de socorro se han trasladado para poder localizar si es que existen sobrevivientes. Se trata de un avión comercial que tenía un vuelo de alrededor de 1 hora 40. Lamentablemente, a poco de despegar, se estrelló en las montañas de Guangxi. No están confirmadas víctimas mortales. Todavía no se han confirmado, todavía está pendiente en los equipos de socorro para poder llegar a la zona. Haremos el seguimiento de esta noticia. Muchísimas gracias, compañeros, y nosotros hacemos una pausa. Enseguida regresamos con las novedades del mundo de los deportes. No se vayan. Ya regresamos aquí en Noticias 7. Bien, amigos, nosotros continuamos y vamos enseguida con los detalles de los deportes. Fabián, muy buenos días. ¿Qué nos comenta sobre las eliminatorias de la TRI? Buenos días, Vero. Buenos días, Caro, a Byron y a todos los amigos televidentes. Así es, una semana como para frotarse las manos porque es eliminatorias. Ecuador, este jueves, para mí, como yo lo veo, podría ya asegurar su clasificación directamente al Mundial con el partido ante Paraguay en Asunción. Hay una ventaja que tiene Ecuador, que Paraguay no está bien. Que Paraguay viene mal en toda la eliminatoria. Vamos a ver ya un poquito más adelante la tabla de posiciones en donde se encuentra Paraguay.
y Ecuador tiene la primera posibilidad de avanzar. Es decir, con los resultados que también se dan más adelante, también vamos a revisar un poco los partidos que se tienen con Perú y Chile, que son los otros equipos que tienen la posibilidad de meterse por lo menos a través de la repesca, pelear esa opción. Perú tiene que enfrentarse con la siguiente fecha con Uruguay, y Uruguay también está peleando la opción de llegar al Mundial. Y ya vamos a ver la tabla de posiciones. Ahí tenemos justamente la claqueta de los partidos. Paraguay juega con Ecuador este jueves a las 6:30. Colombia juega con Bolivia, Brasil con Chile. Chile es otro de los equipos que busca también entrar en la zona directa de clasificación. Está detrás de Ecuador. Y Uruguay juega con Paraguay. Argentina juega con Venezuela. Esos son los partidos que se van a disputar entre jueves y viernes, la penúltima fecha de eliminatorias, donde Ecuador tiene las mayores opciones de clasificar. Como dijimos, Ecuador se enfrenta con Paraguay y tiene la posibilidad, porque Paraguay está mal en la tabla de posiciones, no es un equipo que tiene estrellas, es un equipo que ha venido mal en la eliminatoria. Ahora, si gana este partido, Ecuador con Paraguay, ¿ya estaría clasificado? Con el empate está clasificado. Con el empate ya Ahí está la tabla de posiciones, como para hacer justamente un poco ese análisis. Ecuador tiene de momento 25 puntos. Uruguay tiene 22 y Perú tiene 21. Y solamente quedan 6 puntos en disputa. Es decir, Ecuador simplemente tiene que empatar con Paraguay, y Uruguay, como se enfrentan con Perú, uno de los dos se va a quedar. Eso es un hecho. Entonces Ecuador aseguraría la clasificación en Paraguay solamente con el empate. O sea, estamos hablando que ahorita Ecuador está virtualmente clasificado. Lo que tiene que hacer es asegurar estos puntos, aunque sea uno, en este partido con Paraguay, ¿no? Así es, como lo vemos en la tabla de relajados posiciones. Exactamente. Con Argentina ya sería la fiesta. Ya sería la fiesta en Guayaquil el próximo martes, con estadio prácticamente lleno. Y los otros equipos, digamos, para ser claros, los 4 primeros van directamente al Mundial. El quinto va a la repesca. Pero no nos interesa el resto. Con que pase Ecuador, el resto puede matarse. Que se maten. Con que vaya Ecuador, hasta luego. Exactamente. No, pero sí es fútbol. Exactamente. La ventaja de Ecuador es que, como lo dijimos, simplemente necesita un punto. Si no es en Paraguay, será acá contra Argentina. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene el partido contra Argentina? Que Argentina ya está prácticamente, ya está clasificado. Y Brasil también. Y Brasil también. Y va a venir con un equipo de juveniles, va a venir a probar un poco, o sea, a darle minutos. Tenemos que lucirnos. Exactamente, a darle minutos a aquellos jugadores que no han tenido continuidad durante la eliminatoria. Entonces, Ecuador tiene esa posibilidad de contra Argentina, por lo menos acá ya armar la fiesta con la gente que va a llegar al Estadio Olímpico Atahualpa. Así es, yo soy optimista. Al Estadio Monumental, perdón, al Estadio Monumental. Yo soy optimista, yo creo que vamos a ganar, y yo les pregunto a ustedes, ¿Ecuador obtendrá o no el pase al Mundial de Qatar 2022? Este jueves pueden comentarnos en nuestras redes sociales, pueden comentarlo, pero también yo tengo una pregunta aquí, y es que ya está la convocatoria hecha, sin embargo, a mí me sorprende lo que pasó el fin de semana con Romario Ibarra, ¿no? Que parece que se lesionó, salió entre lágrimas en el partido que enfrentaba ahí con el Cruz Azul Pachuca, no sé, tú. ¿Qué sabes de ahí? Así, exactamente. Romario Ibarra salió lesionado en el partido justamente entre Pachuca pero bueno, la ventaja de Ecuador es que tiene muchos jugadores en esa posición. Romario Ibarra, si bien es cierto, es un jugador que retomaba, digamos, su regreso a la selección. No ha sido un jugador titular, tenía la posibilidad de volver a tener minutos con la Tri, pero será la primera baja. Ahí tenemos ventajosamente jugadores de mucho talento. Está Gonzalo Plata, tenemos a jugadores, incluso Pervis Estupiñán en algún momento, si es requerido, puede jugar por volante como volante por izquierda. Opciones tiene Ecuador, es decir, tiene la posibilidad de reemplazarlo o de poner otro de los jugadores que tiene para suplir esa ausencia. Ahora, el último partido de Ecuador, como le dijimos, con Argentina, tiene la posibilidad de asegurar su chance acá con estadio lleno. Hace un momento lo mencionaba Lautaro y lo decían ustedes, iban a salir más de 12.000 entradas a la venta, con la confirmación del gobierno de que pueda haber 100% de aforo, pero sin embargo la federación hasta el momento no ha dicho absolutamente nada, no ha emitido ningún comunicado si van a haber más boletos de entrada. Tengo entendido que estas creo que van a salir para gente cercana a la selección, auspiciantes, gente patrocinadores, etcétera. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Fabián, por estas buenas noticias que recibimos en esta mañana. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más.
Nuestra primera invitada de la mañana es la doctora Nelsa Curvelo, es vocera de la Comisión de Pacificación y Cultura de Paz en las Cárceles. Esta comisión fue creada por el gobierno hace 4 meses. Más adelante estará con nosotros el doctor Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobierno del presidente Lasso, precisamente para hablar sobre la capacidad de gestión y manejo político en la Asamblea Nacional y los acuerdos de diálogo con los diferentes sectores que tiene previsto el gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para verificar in situ la situación de las cárceles y centros de privación de la libertad. 316 muertos se dejó la última crisis en el 2021. A raíz de eso, el pasado 20 de diciembre, el presidente creó esta comisión especial de cultura y pacificación de las cárceles. Con nosotros a esta hora de la mañana la representante y vocera de esta comisión, doctora Nelsa Curvelo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, después de 4 meses de intenso trabajo, entiende usted y sus colegas han visitado muchos de los centros de privación, sobre todo los más álgidos, el de Guayaquil y el de Cotopaxi. ¿Cuáles son esas conclusiones que ustedes sacaron, doña Nelsa? No logro entenderlo bien, tengo un eco en el... Ya, le repito, ¿qué conclusiones han sacado ustedes luego de estas visitas a los centros penitenciarios más conflictivos, el de Guayaquil y el de La Tacunga? Las conclusiones son idénticas y con algunos datos más de los de la comisión. Lo que la comisión pone en su informe es real, es decir, no está exagerando. Quizás faltan algunos elementos, pero hemos visitado más cárceles que las de Guayaquil y hemos visitado Esmeraldas, Quito, Cuenca, estamos visitando otras y la realidad lastimosamente es la que de una manera así sistemática hacen el informe de la comisión, pero esa es la realidad. Ahora... Y faltan elementos, me parece que hay algunos elementos que faltan, sobre todo lo que tiene que ver con la atención, con la salud mental de las personas que están en los centros de privación de libertad, tanto de los detenidos como de las personas que trabajan allí, funcionarios, directores, policía, militares, los que cocinan, los que atienden, tienen que ser atendidos a nivel de salud mental por todos los traumas que han vivido y por todas las experiencias realmente complicadas que han tenido que pasar. Eso es importante que se haga. Ahora, si es que ya se tiene un diagnóstico previo de cuál es la situación que se da en las cárceles, un poco nos podría usted aclarar el concepto de pacificación mediante el cual se van a realizar seguramente trabajos conjuntos con el gobierno para mejorar la condición que se está viviendo y que se ha vivido por muchos años en los centros de privación de libertad. ¿Cuáles son? La pacificación se ha estado desde el comienzo, digamos. Nosotros debíamos empezar en enero, empezamos el día que se aprobó, que se hizo conocer el decreto. Fue el 16 de diciembre, enero, febrero, marzo. Llevamos 3 meses. La pacificación, ¿qué es la pacificación? Basta ver lo que pasa entre Ucrania y Rusia para entender un poco mejor qué es la pacificación. La pacificación supone acuerdos, supone transar, supone respetar aquellos acuerdos y supone también que si los acuerdos que se hacen para parar una guerra o parar enfrentamientos no se cumplen, tendrán ciertas penalidades, ¿no es cierto? Lo que hay en estos momentos es una tregua, es decir, un parar las hostilidades. Y esa tregua, que no es lo mismo que una pacificación, tiene elementos que aportan los mismos PPL, pero también tiene elementos desde el Estado que ha logrado controlar muchas manifestaciones de violencia con una intervención oportuna y rápida cuando ha habido conatos de enfrentamientos. Pero la pacificación supone bajar, entre otras cosas, como condición, bajar las condiciones de violencia. Y la violencia que se ha dado en las cárceles y que está descrita muy bien en el informe de la CID es que
hay una violencia interna de algunos PPLs contra otros PPLs, ¿no es cierto?, que han provocado las muertes y las masacres. A su vez señala, esto está relacionado con lo que pasa en el exterior, en las calles, en las ciudades. Es decir, no es un hecho aislado. Las cárceles son espejo de la sociedad entera de este país y de lo que allí pasa. Eso por un lado. Por otro lado, hay ahí una violencia sistémica, pero hay otra violencia, que es la violencia desde el Estado. Cuando digo Estado, es más amplio que el gobierno, es decir, es algo que viene desde hace años y se ha insistido muchísimo, tanto desde la CID como desde la Unión Europea y desde el Pacto, que es la organización que está apoyando al gobierno desde las Naciones Unidas. Esto es un problema que tiene años. ¿De qué? De una ausencia cada vez mayor del Estado hasta llegar a que en las cárceles, sobre todo en Guayaquil, había lo que se llama un autogobierno, es decir, los internos, los jefes de diferentes grupos, son los que gobiernan las cárceles, no el Estado, no los funcionarios. Estos han tenido que ir ahora captando, y yo diría avanzando y poniendo los pilares para retomar, que todavía no está totalmente, no está el control de las cárceles. Y ahí es muy difícil hacer una pacificación cuando la contraparte que usted tiene es casi un Estado dentro del Estado, o por lo menos es algo que se gobierna con sus propias leyes diferentes a las que rigen al Estado. Entonces, se están dando pasos a los dos niveles, a niveles de bajar la violencia de los grupos contra los internos, es decir, de la violencia interna de unos grupos contra otros. Ahí se están bajando, se está haciendo medidas que son importantes, que las tiene que hacer el gobierno porque la comisión no tiene la posibilidad de ponerlas en práctica. Por ejemplo, el hacinamiento. Eso ya hay pasos concretos, ya se está dando. Acaba de recomendar el pacto que no entre ni una sola persona más a la penitenciaría. ¿Por qué? Porque la penitenciaría está saturada y porque es donde se han dado la mayor cantidad de enfrentamientos. Entonces, las personas que tienen que ir a la cárcel tienen que ir a otros lugares y no a eso. Hay una recomendación desde todos los ángulos, desde el ángulo de la CID, de la Unión Europea, de los expertos, desde la Comisión, que hay que bajar el número y hay que ver todo lo que tiene que ver con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se está abusando de una figura, de un recurso que produce cada vez mayor violencia y que no aporta a bajar violencia, al revés, la aumenta. Otro elemento que nosotros no podemos cambiar, pero que es un elemento muy serio de violencia, son lo que llaman las megacárceles. Es decir, estas cárceles inmensas son ingobernables a muchos niveles, porque primero no hay las personas preparadas, no existe el personal adecuado para eso, pero además es imposible gobernar casi una población entera, un pueblo. Entonces todo esto es el Estado que tiene que hacerlo. Doña Nelsa, entonces, discúlpeme que le interrumpa, entonces hoy, ahora, a esta fecha, marzo del 2022, ¿el Estado no tiene el control ni el gobierno interno de los centros de privación? No tiene en algunos, y en otros los tiene, pero en los más... ¿Especificar cuáles? Ciertos pabellones, de otros sí. Es como ir, yo diría, es como ir ganando la partida por etapas, ¿no es cierto? Como si fuera la posta. Hasta aquí voy bien, hasta aquí avancé, ahora avancé aquí. ¿Cuál es el paso fundamental que hay que dar? El censo. El censo permitirá tener realmente, si se hace bien, como está programado, un mapa, diría yo, quiénes son los que de verdad, quiénes están presos, por qué delitos, por cuánto tiempo, cuál es su historia, cuál es su perfil, cuáles son los privados de libertad más peligrosos, por decir así, cuáles son los que están allí por delitos menores, que son delitos pero que son menores, chocaron a alguien, no pagaron la cuota de sus hijos, y no podemos convertir las cárceles en escuelas.
que vaya una persona que entra por un delito menor y tiene al lado otro que le enseña cómo hacer y robar y matar y todo lo que sea, porque conviven días enteros y meses enteros, porque resulta que después que uno entra ahí no es tan fácil salir, si no tiene recursos no sale. Dentro de las personas que murieron en las masacres habían personas que estaban ya con boleta de libertad hace rato, y otros que tenían que salir y nada, no salen. ¿Por qué? Porque el sistema es inoperante, tiene que ser... Es decir, hay varios ángulos sobre los que trabajar. La aplicación de una justicia que sea justicia eficaz y rápida, que no se demore, que se descentralice, porque todo va a parar a Quito, entre que va y viene. Y todo eso, como que hay varios ángulos que tienen que ser abordados desde diferentes espacios. Eso me parece que está bien. Sí, me parece que ha tomado conciencia este país desde el ámbito de gobierno y ministerial y desde la ciudadanía de que este es un problema que nos atañe a todos y que es complejo. Doña Nelsa. Se hizo un congreso del SNAI para tratar estos temas y los aportes que hubieron ahí de expertos que hay que prestarles atención y hay que tomar lo que se adecua a la realidad de nuestro país, que creo que son bastantes cosas, son muy importantes, muy importantes. Hay que profesionalizar a las personas que trabajan. No puede ser ahí porque yo estuve apoyando un político y me pusieron de guía. Eso no puede ser. Si las personas que están ahí tienen que tener una carrera, tienen que saber a qué se enfrentan. Y a lo que se enfrentan no es solamente reprimir a las personas que están ahí, se enfrentan a hacer centros de rehabilitación, que requiere cualidades psicológicas, requiere saber de mediación de conflictos, requiere administrar la educación que se da, requiere incentivar fuentes de trabajo, requiere muchas cosas. Y otra de las recomendaciones más claras que hay es que no todo delito debería ir juzgado o penado por la cárcel. Se propone una serie de propuestas de lo que se llama excarcelación, es decir, cumplir la pena que debe cumplirse, pero fuera de la cárcel, que no es solo el grillete, que no es solo presentarse en una comisaría, es realmente estar haciendo un trabajo que se supervise y donde tengan control y donde se pueda ver. Muchas gracias. Cómo se... Le quiero agradecer, estoy contra el tiempo. Muy gentil de su parte, doña Nelsa Curvelo. Muy gentil, gracias. Disculpe, muchas gracias. A usted. A ustedes. Gracias. 7:47. Vamos a la pausa rápidamente. Con nosotros estará en segundos el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Fuertes. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. El gobierno busca que los proyectos de ley que están en la legislatura evidentemente puedan ser aprobados dentro de las necesidades que tiene el país, no el gobierno. Y en eso un actor político podría ser el que interprete este diálogo precisamente con el legislativo. Para ello precisamente hemos invitado esta mañana al subsecretario de Gobierno, doctor Juan Manuel Fuertes, para precisamente auscultar cuál será la estrategia política que tenga el gobierno en relación a los proyectos de ley que están allí y que uno es económico urgente, como la ley de inversiones. Doctor Juan Manuel Fuertes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buen día. Sí, efectivamente, el proyecto de ley de inversiones es uno de los instrumentos más poderosos con los que podría contar el país a efectos de concretar estos objetivos de provocar más inversión, a partir de ello generar más fuentes de trabajo y con esas fuentes de trabajo mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. Ahora, pero... Sigue, por favor, sigue para que no se te vaya la idea. Me preocupa que el correísmo y Pachacútec han dicho este fin de semana que no van a apoyar el informe de mayoría
porque dicen que se privatiza la educación, la salud, etcétera, etcétera. Eso entiendo que no está en el proyecto original. Me parece que hay dos factores que inciden en esto. El uno, que está instalada una actitud desde el bloqueo absoluto por parte de determinados actores políticos representados en la Asamblea Nacional. Y el otro, que hay que decirlo con respeto pero con frontalidad, es un problema de ignorancia, de no saber diferenciar qué es una externalización de lo que es una privatización, no saber diferenciar lo que es una concesión en relación a la entrega al sector privado de la competencia total sobre algún servicio. De tal modo que estos dos elementos inciden para que estemos frente a esta situación. Ahora, el asesor del gobierno, el doctor Diego Ordóñez, precisamente aquí en estos estudios, manifestó que uno de los aspectos más importantes para realizar este cambio, digamos, es el llamar al diálogo. ¿Usted cree que estamos a tiempo para hacer eso? Siempre el diálogo será un medio a través del cual racional, sensatamente, se procesen las diferencias y se busquen acuerdos. Pero, desde luego, esto depende de la voluntad de quienes intervienen. Y cuando en ciertos sectores lo que observamos es una predisposición más bien a evitar a toda costa que las distancias se acorten, es indudable que no pasa de un acto meramente formal. Sin embargo, desde la convicción democrática que le caracteriza al gobierno, vamos a seguir en el empeño de, a través del diálogo con los diversos sectores, tratar de implementar los mecanismos que el país necesita para promover su desarrollo. Juan Manuel, lo que me preocupa es que la Asamblea está legislando un poco en función de su coyuntura política o de su, vamos a decir, lineamiento ideológico, el correísmo, el secretarismo. Lo que sucedió con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que financia con casi 1.200 millones de dólares este incremento de sueldo, puede ser justo, pero técnicamente entiendo no es así y el gobierno allí efectivamente ha perdido una batalla legislativa. ¿Puede ser? Hay mecanismos de carácter jurídico y financiero que están siendo evaluados, pero lo importante es lo que usted señala, el tomar conciencia que lamentablemente hay toda una política populista que se despliega permanentemente en el país y que mira más bien la búsqueda de ser sensacionalistas en los titulares, de provocar aplausos, pero alejados completamente de la responsabilidad técnica, científica, que debe caracterizar la actuación de políticos que medianamente sean responsables con un país. ¿Qué consideración tienen entonces aspectos como, por ejemplo, la muerte cruzada frente a una situación que estamos viendo que no está funcionando? Es decir, se intenta el acercamiento, se intenta el diálogo, se intenta que se comprendan los aspectos puntuales de la ley que va en beneficio del país, pero no se nota una respuesta. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La muerte cruzada sería una de ellas o no? Esto de la muerte cruzada es un instrumento constitucional, sin embargo, no se puede perder de vista que por un lado es traumática, genera muchos inconvenientes, no para el gobierno, para el país, y que además el escenario probable para el gobierno que sea electo quizá es lo mismo de hoy, de tal modo que el presidente Lasso sobre ese particular tiene la serenidad, la actuación responsable de, reconociendo lo angustioso que para muchos sectores resulta este bloqueo, sin embargo, tener como una medida de última instancia y agotar otros mecanismos como el diálogo, eventualmente una consulta a la población, de tal modo que solo cuando estos mecanismos hayan sido agotados, se proceda con este otro tipo de medidas. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo en el tema del diálogo, que es básico, aunque no siempre, porque hay a veces un diálogo de sordo, una de las partes no quiere escuchar. Ahora veo que, por ejemplo, el gobierno está tratando de, con las bases de los sindicatos, ahora fue el FUT, mañana seguramente será la CEOLS y otro, buscar ese consenso social primero para enviar una reforma laboral. El presidente lo insistió, pero lamentablemente llevan 3 meses y todavía no hay nada concreto. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para que haya realmente una reforma laboral que no sea boicoteada por la oposición? Dos aspectos. Lo uno, que el diálogo con diversos sectores no puede ser asumido exclusivamente como encuentros con el presidente de la República. Diariamente los funcionarios del gobierno estamos permanentemente
en conversaciones con diversos actores, sectores sociales, para abordar y buscar soluciones a los problemas. Lo otro es que respecto del tema laboral, la propuesta que ha presentado el gobierno tiene que ser materia de un debate amplio. Y en esto el Frente Unitario de Trabajadores es una organización respetable, pero no es la única en el mundo sindical y mucho menos el único actor sobre la materia. De tal modo que vamos a continuar en este proceso que se inició la semana pasada. Como decíamos anteriormente, depende de la voluntad y depende también de la claridad con la que se mire el presente y el futuro. Es decir, si vamos a continuar tratando de legislar o de encontrar mecanismos para los problemas del país, mirando exclusivamente por los retrovisores y no por el parabrisas, no sé cuánto avancemos y no sé qué pueda acontecer hacia adelante. Quizás por estar viendo a los retrovisores, cualquier instante nos pegamos un choque. ¿No hay entonces una fecha tentativa para presentar ese proyecto de ley? No, se ha empezado la socialización a través de este proceso con el Frente Unitario de Trabajadores, pero hay que ver qué dicen los empresarios, las otras sindicales, líderes de opinión, pero fundamentalmente, qué dicen los desempleados, porque es hacia ellos a quienes debe dirigirse una política que busque generar empleo, pero lamentablemente son los que permanecen en silencio, invisibilizados, y mientras tanto la situación se complica y, por supuesto, la búsqueda del gobierno fundamentalmente es de dar respuesta a esos millones que están en el desempleo. Sin duda alguna, el empleo es el gran reto del gobierno. Muchas gracias al subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Fuertes. Y de esta forma les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Estaremos con ustedes más adelante a las 19 horas en punto en una emisión nueva de Noticias 7. Mientras tanto, continúen con la señal de Ecuador TV y nuestra programación. Que tengan un excelente inicio de semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM.